Mi primo me acusó de acostarme con su novia, mi familia entera me borró en 24 horas sin escucharme, pero 5 años después descubrieron que todo era una mentira, y ahora suplican mi perdón. Tengo 32 años. Trabajo en marketing digital en Seattle, y necesito contar esta historia porque incluso después de 5 años, todavía me cuesta procesar cómo mi familia entera me destrozó la vida en cuestión de minutos, sin siquiera preguntarme si era verdad. O sea, imagínate que un día estás en la boda de tu primo, todo normal, y al siguiente literalmente toda tu familia te ha borrado de sus vidas porque alguien dijo que te acostaste con la novia del novio. Suena a película mala, ¿verdad? Pues así fue mi vida desde el 15 de junio de 2019. Supongo que debería empezar por el principio. Crecí en un pueblo pequeño a las afueras de Portland, de esos donde todos se conocen y los chismes vuelan más rápido que las noticias reales. Mi familia era grande, ya sabes, el típico clan donde había reuniones cada fin de semana y todos sabían todo de todos. Justin era mi primo, teníamos casi la misma edad, y crecimos juntos tipo hermanos porque nuestras madres eran súper unidas. Jugábamos videojuegos, íbamos al mismo colegio. La cosa era que éramos cercanos, pero no éramos mejores amigos ni nada por el estilo. Él era más deportista, yo más nerd, pero nos llevábamos bien en las reuniones familiares. Cuando Justin conoció a Megan en 2017, honestamente me cayó bien desde el principio. Era inteligente, graciosa, trabajaba como enfermera en el hospital local. La conocí en una cena familiar como 3 meses después de que empezaran a salir. Y la verdad es que hablamos bastante esa noche porque resulta que ambos éramos fanáticos de las mismas series de Netflix. Pero eso fue todo. Literalmente conversaciones normales en reuniones familiares, nada más. Ni siquiera teníamos números de teléfono el uno del otro porque ¿para qué? ¿Me explico? Ella era la novia de mi primo. Punto. En 2019 Justin me pidió que fuera uno de sus padrinos de boda. No el mejor hombre, ese era Tyler, su compañero de cuarto de la universidad, pero sí parte del grupo de padrinos. Dije que sí, porque, pues, era mi primo, y pensé que sería divertido. La boda estaba programada para junio 15, un sábado, en un lugar bonito cerca del río. Los preparativos fueron normales. Fui a un par de reuniones para organizar la despedida de soltero y esas cosas. Todo parecía ir perfecto. O sea, Justin estaba feliz, Megan estaba feliz, las familias emocionadas. Yo tenía 27 años en ese momento, trabajaba en una agencia de publicidad en el pueblo y vivía solo en un apartamento cerca del centro. El día de la boda llegué temprano porque teníamos que estar ahí tipo 2 p.m. para fotos y el evento empezaba a las 5 p.m. Me puse el traje. Todo bien. Llegué al lugar y había como 30 personas ya ahí preparando cosas. La mamá de Megan estaba histérica con los arreglos florales. Mi tía estaba persiguiendo al organizador del catering, ya sabes, el caos típico previo a una boda. Encontré a Tyler y a los otros padrinos en una habitación donde nos estábamos preparando. Y Justin estaba ahí nervioso pero feliz, haciendo bromas sobre cómo iba a desmayarse en el altar. Tipo 3:30 de la tarde, Justin salió de la habitación para ir al baño o algo así, y cuando regresó tenía una expresión en la cara que nunca había visto antes. Estaba pálido, como verde literalmente, y sus manos temblaban. Tyler le preguntó si estaba bien, y Justin solo dijo que necesitaba hablar con alguien afuera. Todos pensamos que tal vez le estaban dando nervios de último minuto o algo, pero entonces me miró directamente a mí y dijo mi nombre, tipo, Benjamin, tú, ven conmigo ahora. Su tono era raro, cortante, y yo me quedé tipo confundido, pero lo seguí afuera pensando que tal vez necesitaba que lo calmara o algo. Salimos a un pasillo vacío, y lo que pasó después todavía lo recuerdo en cámara lenta. Justin me empujó contra la pared, fuerte, y antes de que pudiera siquiera preguntar qué pasaba, me dio un puñetazo en la cara. Me tomó completamente por sorpresa, caí al suelo, y él se me tiró encima gritando, ¿cómo pudiste hacerme esto? Y te voy a matar. Estaba golpeándome, yo intentaba cubrirme y no entendía nada, literal nada. Tyler y David, mi hermano, llegaron corriendo y tuvieron que jalarlo porque Justin estaba fuera de control, completamente poseído. Yo estaba en el suelo con la nariz sangrando y un labio partido, aturdido, y todo lo que podía pensar era, ¿qué carajo acaba de pasar? Mi papá apareció segundos después con mi mamá y mis tíos, y la escena era un desastre total. Justin estaba gritando, llorando, diciendo cosas que yo no procesaba bien porque me zumbaban los oídos del golpe.
Tyler lo tenía agarrado, y Justin solo repetía, él y Megan, una y otra vez. Yo estaba tipo, ¿qué? ¿Megan qué? Porque literalmente no tenía idea de qué estaba hablando. Mi mamá me ayudó a levantarme, pero no me preguntó si estaba bien. Solo me miraba con esta cara de decepción y asco que nunca voy a olvidar. Dije, mamá, no sé de qué está hablando, y ella solo negó con la cabeza y se alejó de mí. David, mi hermano que tenía como 29 años entonces, me agarró del brazo, duro, y me dijo, necesitas irte ahora mismo antes de que esto empeore. Yo seguía sin entender nada, tenía la cara hinchándose, y le pregunté, ¿irme a dónde? ¿Qué está pasando? Y él solo dijo, sabes perfectamente qué está pasando. No te hagas el estúpido, lárgate. Mi papá se acercó y dijo, con esa voz fría que usaba cuando estaba verdaderamente enojado, que tenía 10 minutos para salir de la propiedad o iba a llamar a la policía. Yo intenté explicar que no sabía de qué estaban hablando, pero nadie, y digo literalmente nadie, me escuchaba. Me fui tipo empujado hacia el estacionamiento, mientras la gente me miraba como si fuera basura. Emily, mi hermana menor que tenía como 20 años, estaba llorando junto a mi mamá, y cuando traté de acercarme a ella, mi mamá la jaló hacia atrás como si yo fuera a hacerle daño. Subí a mi carro, un Honda Civic 2015, que todavía estaba pagando, y me fui de ahí, sin entender absolutamente nada de lo que acababa de pasar. Manejé a mi apartamento con la cara palpitando de dolor, la camisa llena de sangre, y lo único que pensaba era, esto tiene que ser una pesadilla, voy a despertar en un segundo. Llegué a mi apartamento y me limpié la cara lo mejor que pude. La nariz no estaba rota, pero estaba hinchada, el labio partido, un ojo morado formándose. Me senté en el sofá y traté de procesar. Revisé mi teléfono y tenía como 50 mensajes y llamadas perdidas. Los empecé a leer y ahí fue cuando finalmente entendí de qué me estaban acusando. Mi tía había dejado un mensaje de voz gritando que era una vergüenza para la familia, que cómo me había atrevido a acostarme con la novia de Justin, que nunca me perdonaría. Tenía mensajes de primos, de amigos de la familia, todos diciéndome cosas horribles. Un mensaje de mi mamá, que decía, no puedo creer que hayas destruido a esta familia. No vuelvas a contactarnos. Yo estaba en shock total. ¿Acostarme con Megan? ¿De dónde había salido eso? Nunca. Jamás. Ni siquiera había pensado en ella de esa manera. Éramos conocidos que hablábamos en reuniones familiares, nada más. Traté de llamar a mi papá, pero no contestó. Le mandé como 10 mensajes explicando que no había pasado nada, que era una locura, que por favor me dejaran explicar. Nada. Mi hermano David me mandó un mensaje diciendo que no me hiciera la víctima, que Justin tenía pruebas y que era mejor que desapareciera. Le pregunté qué pruebas, pero me bloqueó. Pasé toda esa noche tratando de contactar a alguien, a quien fuera, que me escuchara. Nadie. Absolutamente nadie de mi familia. Contestaba. O si lo hacían era para insultarme. Traté de llamar a Justin para preguntarle qué le habían dicho, quién le había dicho eso, pero obviamente no contestó. No tenía el número de Megan así, que no podía contactarla directamente para preguntarle qué estaba pasando. Me sentía como en una dimensión alterna donde todos habían decidido que yo era culpable de algo que nunca hice, y no me daban ni la oportunidad de defenderme. El domingo siguiente fue cuando las cosas se pusieron peor, si es que eso era posible. Mi papá y David aparecieron en mi apartamento con cajas. Mi papá dijo que habían juntado todas mis cosas de la casa familiar, fotos, regalos, recuerdos de la infancia, todo, y que no querían nada mío en su propiedad. Las cajas tenían literalmente todo, hasta mi anuario de la preparatoria y el guante de béisbol que mi abuelo me había regalado antes de morir. David las dejó en la puerta y se fue sin decir nada. Mi papá se quedó un segundo más y dijo, ya no eres mi hijo, no quiero volver a verte en mi vida, y se fue. No lloré en ese momento porque creo que estaba demasiado en shock para procesar emociones reales. Solo metí las cajas al apartamento, y me senté en el sofá mirando la pared durante horas. Todo mi cerebro seguía tratando de encontrarle sentido a esto. ¿Cómo era posible que tu familia entera te abandonara así de rápido sin siquiera escuchar tu versión? ¿Qué clase de pruebas tenían que podían ser tan convincentes si yo literalmente nunca había hecho nada con Megan? Los siguientes días fueron una pesadilla. Mi jefe me llamó el lunes para decirme que necesitábamos hablar, y cuando llegué a la oficina, me llevó a una sala
y me dijo que había escuchado rumores sobre mi comportamiento inapropiado y que pensaba que era mejor que renunciara. Le expliqué que todo era falso, que era una acusación sin fundamento, pero él solo dijo que no quería drama en la oficina y que sería mejor para todos si me iba. Técnicamente no me podía despedir sin causa, pero básicamente me presionó hasta que renuncié. Esto fue en un pueblo pequeño, ¿recuerdas? Los chismes vuelan. Empecé a recibir mensajes de gente del pueblo, algunos insultándome, otros preguntándome si era verdad. Fui al supermercado y la gente literalmente me señalaba y susurraba. Una señora que conocía desde niño, la mamá de un amigo de la escuela, me vio y me gritó sin vergüenza en medio del pasillo. Fue surreal, como vivir en una película de los años 50 donde te excomulgan del pueblo. Traté de hablar con algunos amigos, pero la mayoría me dejó en visto, o me dijo que era mejor que no nos viéramos más porque no querían problemas. Como a las 2 semanas finalmente logré hablar con alguien que me dio más información, un primo lejano, Marco, que siempre fue medio rebelde y no le importaba mucho lo que la familia pensara, me llamó una noche. Me contó que aparentemente una mujer llamada Ashley, que conocía a Justin del gimnasio, le había dicho que me había visto a mí y a Megan juntos en un hotel como 3 semanas antes de la boda. Dijo que nos vio besándonos en el estacionamiento y entrando a una habitación juntos. Justin le creyó completamente, y le contó a su mejor amigo Tyler, quien se lo dijo a los papás de Megan, y de ahí explotó todo. Yo no conocía a ninguna Ashley. Nunca había ido a un hotel con Megan porque, otra vez, nunca había pasado nada entre nosotros. Le pregunté a Marco si alguien había pedido pruebas, fotos, algo, cualquier cosa que verificara la historia. Me dijo que no, que Ashley había sido muy convincente, y que como Justin estaba destrozado, todos asumieron que era verdad. Pero ven, me dijo Marco, ¿por qué alguien mentiría sobre algo así? Y esa era la pregunta, ¿verdad? No tenía respuesta en ese momento. Traté de buscar información sobre Ashley, pero no encontré mucho. Marco me dijo que era una mujer de como 26 años, que iba al mismo gimnasio que Justin desde hacía un año. Eso era todo lo que sabía. Intenté contactar a Justin otra vez a través de redes sociales para pedirle que me diera, aunque fuera la oportunidad de defenderme, de confrontar a Ashley con él, lo que fuera. Estaba bloqueado de todo. Facebook, Instagram, WhatsApp, todo. Lo peor fue cuando empezaron los mensajes amenazantes. Gente que no conocía me mandaba mensajes diciendo que sabían dónde vivía, que me iban a dar una paliza, que me merecía morir. Alguien rayó mi carro con la palabra basura en un lado. Encontré una bolsa de excremento de perro en la puerta de mi apartamento. Era como si todo el pueblo hubiera decidido que yo era el enemigo público número 1. Y ni siquiera podía defenderme porque nadie quería escucharme. Como al mes encontré en Facebook que Megan también había sido excomulgada por su familia. Sus papás eran súper religiosos y aparentemente la habían echado de la casa. Tiraron todas sus cosas a la calle y le dijeron que había traído deshonra a la familia. Traté de contactarla a través de un mensaje de Facebook, pero no sé si lo vio porque nunca respondió. Probablemente pensaba que yo tenía algo que ver con toda esta locura, o simplemente estaba tan traumatizada que no quería hablar con nadie relacionado con la situación. En julio, como mes y medio después de la boda que nunca pasó, decidí que no podía seguir viviendo así. No tenía trabajo, no tenía familia, no tenía amigos, y el pueblo entero me trataba como criminal. Apliqué a trabajos en otras ciudades y conseguí una entrevista en Seattle para una posición en marketing digital en una empresa mediana. Hice la entrevista por Skype, me dieron el trabajo, y 2 semanas después estaba empacando mi vida en cajas y manejando hacia Seattle. No le dije a nadie que me iba. Simplemente desaparecí. ¿Para qué avisar si nadie me hablaba de todas formas? Seattle fue como respirar por primera vez en meses. Nadie me conocía. Nadie sabía mi historia. Podía caminar por la calle sin que me miraran con asco. Encontré un apartamento pequeño en Capitol Hill, empecé mi trabajo, y básicamente traté de reconstruir mi vida desde cero. Fue raro y solitario al principio, porque estaba acostumbrado a tener familia cerca, y de repente estaba completamente solo en una ciudad nueva. Pero honestamente prefería eso a seguir viviendo en ese infierno. Me enteré por Marco, que seguía mandándome updates cada tanto, que Megan también se había ido del pueblo. Aparentemente se mudó a Chicago como 2 meses después de mí. Su familia no le hablaba, había perdido amigos, y decidió empezar de nuevo también. Marco,
Me pasó su información de contacto nueva, pero yo no me atrevía a escribirle. ¿Qué le iba a decir? Hola, soy el tipo con el que supuestamente te acostaste, ¿cómo estás? Era demasiado raro. Los primeros meses en Seattle los pasé básicamente trabajando y tratando de no pensar en lo que había pasado. Iba al trabajo, volvía a casa, veía Netflix, dormía, repetía. Los fines de semana exploraba la ciudad solo. Iba a museos, caminaba por Pike Place Market, trataba de convencerme de que estaba bien, estar solo. En las noches, a veces me agarraban estos momentos donde me ponía a pensar en toda la situación y me daba una rabia terrible. No era justo. Yo no había hecho nada malo y había perdido literalmente todo. Mi familia, mi trabajo, mi reputación, mi vida completa. Y nadie me había dado ni siquiera la oportunidad de defenderme. Mi familia intentó contactarme una vez en esos primeros meses. Emily, mi hermana, me mandó un mensaje en diciembre de 2019 diciendo que extrañaba al hermano que conocía antes de que hiciera lo que hizo. Le respondí diciéndole que yo no había hecho nada, que todo era mentira, y que me dolía que me hubieran abandonado sin escucharme. Me respondió que si realmente era inocente, debería poder probarlo, y que hasta que no lo hiciera, no podían confiar en mí. ¿Cómo probabas que algo nunca pasó? No podía. Y ahí terminó la conversación. Las cosas empezaron a mejorar en 2021. Ya llevaba como 2 años en Seattle. Había hecho algunos amigos del trabajo. Me sentía más estable. En el verano, un compañero de trabajo, Chris, hizo una barbecue en su casa y ahí conocí a Rachel. Ella era amiga de la novia de Chris, trabajaba en recursos humanos para una empresa tech, y honestamente desde que empezamos a hablar esa tarde, sentí una conexión. Era inteligente, divertida, tenía esta energía positiva que yo necesitaba desesperadamente en mi vida. Empezamos a salir en agosto de 2021, y al principio yo estaba aterrado de contarle lo que había pasado. ¿Cómo le explicas a alguien que tu familia entera te desconoció porque alguien mintió sobre ti? Sonaba a locura. Pero como a los 3 meses, cuando las cosas se estaban poniendo serias entre nosotros, sabía que tenía que decirle la verdad. Una noche en su apartamento, después de cenar, le conté toda la historia desde el principio. Le mostré los mensajes que todavía tenía guardados, fotos de mi familia antes de que todo explotara, todo. Rachel. Me escuchó sin interrumpir y cuando terminé, solo me abrazó y dijo, «Eso es horrible, lo siento mucho». No cuestionó si yo estaba diciendo la verdad, no me preguntó si tal vez había hecho algo para provocar la situación, solo me creyó. Fue la primera persona en 2 años que me creyó sin pedirme pruebas. Lloré esa noche, lloré de verdad por primera vez desde que todo había pasado, y Rachel solo me abrazó y me dejó sacar todo. Algo random que pasó en 2022 fue que Rachel, que es súper fan de los podcasts de True Crime, empezó a hablar con otra chica en un foro online sobre crímenes sin resolver. Hablaban seguido, compartían teorías, ese tipo de cosas. Un día Rachel me comentó que esta chica, que se llamaba Megan, vivía en Chicago y también estaba reconstruyendo su vida después de algo traumático con su familia. Yo no pensé mucho en eso, hasta que Rachel me mostró una foto del perfil de esta chica, y casi me caigo de la silla. Era Megan, la Megan de toda esta historia. Le conté a Rachel y ella no lo podía creer. La casualidad era absurda. Rachel contactó a Megan y le preguntó si por casualidad era de Oregon y había estado involucrada en un drama familiar en 2019. Megan se sorprendió, pero confirmó que sí. Rachel le contó que yo era su novio y que habíamos estado en el mismo desastre. Megan y yo terminamos hablando por videollamada como una semana después, y fue surreal. Ambos nos habíamos reconstruido vidas completamente nuevas en ciudades diferentes sin saber nada del otro. Megan me contó que en Chicago había conocido a un chico llamado Josh, un desarrollador de software, y que llevaban 1 año saliendo, y era la primera persona que la hacía sentir como ella misma otra vez. Sus papás nunca le volvieron a hablar, y honestamente, ella ya había hecho las paces con eso. Dijo que al principio había sido devastador, pero que eventualmente se dio cuenta de que si tu familia te abandona tan fácilmente sin escucharte, tal vez no valían la pena de todas formas. Yo sentía lo mismo, pero me dolía admitirlo. La vida continuó relativamente tranquila hasta octubre de 2024. Rachel y yo ya llevábamos 3 años juntos. Vivíamos juntos en un apartamento mejor en Fremont, y yo estaba considerando pedirle matrimonio.
Había comprado el anillo como un mes antes, y estaba planeando cómo hacerlo. Un sábado por la tarde, yo estaba solo en el apartamento, porque Rachel había salido con amigas, cuando tocaron la puerta. Abrí sin pensar mucho, y casi me da un infarto. Era Justin. No lo había visto en 5 años. Se veía mayor, más cansado. Tenía algunas canas que antes no tenía. Se quedó ahí parado sin decir nada por unos segundos, y yo honestamente no sabía si cerrarle la puerta en la cara o qué hacer. Finalmente dijo, «Ven, necesito hablar contigo, por favor». Su voz sonaba rota. Nada que ver con el ghosting que me había atacado en su boda. Le dije, «¿Cómo encontraste mi dirección?» Y él dijo que había contratado a Vara, un investigador privado porque necesitaba encontrarme para disculparse. Bien. Lo dejé entrar. No sé por qué. Tal vez curiosidad. Tal vez porque una parte de mí necesitaba respuestas después de todos estos años. Nos sentamos en la sala, y él empezó a llorar antes de decir cualquier cosa. Me contó que todo había sido mentira. Que Ashley, la chica del gimnasio, había confesado hace como 2 meses que se había inventado toda la historia del affair porque ella quería estar con él. Aparentemente Ashley había estado obsesionada con Justin desde que lo conoció en el gimnasio, y cuando se enteró que se iba a casar, decidió sabotear la boda inventando que yo me estaba acostando con Megan. Justin me explicó que Ashley había sido muy convincente, que había dado detalles específicos sobre dónde supuestamente nos había visto, que hasta había descrito la ropa que supuestamente traíamos puesta. Él nunca cuestionó la historia porque... ¿Por qué alguien mentiría sobre algo así? Todos en la familia habían reaccionado tan violentamente que nadie se detuvo a pensar racionalmente o a pedir pruebas reales. La boda se canceló. Él y Megan obviamente terminaron. Y todos estos años él había vivido creyendo que su primo y su prometida lo habían traicionado. Me dijo que Ashley finalmente confesó porque aparentemente se sentía culpable y porque Justin había empezado a salir con alguien más, y Ashley vio que su plan de estar con él nunca iba a funcionar. Cuando Justin confrontó a Ashley con más fuerza después de la confesión, ella admitió todo, lloró, pidió perdón, pero el daño ya estaba hecho. Justin había contactado a Megan también para disculparse, y ella lo había mandado al carajo, literalmente. Le dijo que se fuera a la mierda y que nunca la volviera a contactar. Justin estaba ahí en mi sala, llorando, pidiéndome perdón, diciendo que había arruinado mi vida y que nunca se lo iba a perdonar, que había hablado con mis papás y todos. Querían que volviera, que me extrañaban, que sabían que habían cometido un error terrible. Yo solo lo miraba sintiéndome completamente vacío. No sentía satisfacción de tener la razón. No sentía alivio. Solo sentía rabia. Le dije, ¿sabes cuántas veces traté de decirles que no había pasado nada? ¿Cuántas veces les pedí que me escucharan? Y nadie, absolutamente nadie, me dio el beneficio de la duda. Justin dijo que lo sabía, que no tenía excusa, que había dejado que la rabia lo cegara. Le pregunté por qué había creído a una mujer random del gimnasio sobre su propio primo, alguien que conocía desde siempre. No tenía respuesta. Le dije que se fuera, que no quería su disculpa, que era 5 años demasiado tarde. Él me dejó su número por si cambiaba de opinión y se fue. Me quedé sentado en el sofá sin saber cómo procesar esto. Cuando Rachel llegó a casa, le conté todo, y ella estaba furiosa. Dijo que ni siquiera podía creer la audacia de Justin de aparecer así después de 5 años esperando que lo perdonara. Llamé a Megan esa noche, y ella ya sabía porque Justin también la había contactado. Estábamos ambos en shock, pero también tipo validados, porque finalmente había prueba de que no estábamos locos, de que realmente habíamos sido víctimas de una mentira horrible. Los siguientes días, empecé a recibir mensajes. Mi mamá, mi papá, David, Emily, tíos, primos, todos queriendo hablar, todos queriendo disculparse. Mi mamá me mandó como un mensaje de 3 páginas llorando sobre cómo había sido el peor error de su vida, desconocerme, que me extrañaba todos los días, que por favor la perdonara. David me llamó y dejó un mensaje de voz diciendo que había sido un idiota, que debería haber confiado en mí. Emily me escribió que había llorado durante días cuando se enteró de la verdad, y que entendía si no quería volver a hablarle, pero que esperaba que algún día pudiéramos reconstruir nuestra relación. Yo no respondí a ninguno de ellos durante como 2 semanas. No sabía qué sentir. Una parte de mí quería gritarles.
decirles todo el dolor que me habían causado. Otra parte solo quería ignorarlos para siempre. Rachel me apoyó en cualquier decisión que tomara, pero me dijo que tal vez eventualmente necesitaba tener una conversación con ellos para poder cerrar ese capítulo, aunque decidiera no perdonarlos. Hablé con Megan y decidimos que queríamos confrontar a toda la familia junta, en nuestros términos. Le dijimos a Justin que organizara una reunión en algún lugar neutral, no en la casa de nadie, y que quería que todos estuvieran ahí, incluyendo a Ashley y los papás de Megan. Justin accedió y organizó una reunión en un salón comunitario en Portland para noviembre de 2024. Rachel y Josh, el novio de Megan, vinieron con nosotros para apoyo moral. Cuando entramos al salón estaban todos ahí, mis papás, mis hermanos, mis tíos, primos, los papás de Megan, Justin, Tyler y Ashley. El ambiente estaba súper tenso. Ashley estaba llorando antes de que siquiera empezáramos. Megan y yo nos sentamos juntos en un lado de la mesa y todos los demás estaban al otro lado, como si fuera un juicio. Ashley habló primero porque Justin la obligó. Admitió entre lágrimas que se había inventado toda la historia porque estaba obsesionada con Justin y quería arruinar su boda. Que nunca nos había visto juntos, que todo era mentira, que lo sentía muchísimo y que no sabía que iba a destruir tantas vidas. Megan le preguntó si tenía idea de lo que nos había hecho a nosotros, de que ambos habíamos perdido nuestras familias, trabajos, vidas completas por su mentira. Ashley solo lloraba y decía, «Lo siento», una y otra vez como si eso arreglara algo. Luego mis papás hablaron. Mi mamá estaba llorando. Dijo que habían sido unos tontos, que no había día que no se arrepintieran de no haberme escuchado. Mi papá, que nunca era emotivo, estaba obviamente conteniendo lágrimas, y dijo que había fallado como padre, que su trabajo era protegerme y creer en mí, y había hecho lo opuesto. David y Emily pidieron perdón también. Dijeron que habían dejado que el chisme y la rabia los controlaran. Los papás de Megan fueron los peores, honestamente. Su papá dijo que habían actuado basados en su fe, y que pensaban estar haciendo lo correcto, pero ahora veían que habían sido demasiado duros. ¿Demasiado duros? Le habían tirado todas las cosas de su hija a la calle, y la habían excomulgado. Megan les dijo que su fe no era excusa para abandonar a su hija sin pruebas, y que ellos le habían hecho más daño que cualquier supuesto affair podría haber hecho. Yo finalmente hablé. Les dije que lo que me habían hecho era imperdonable. Que no se trataba solo de creer una mentira, sino de que ni siquiera me habían dado la oportunidad de explicar mi lado de la historia, que me habían tratado como basura. Me habían echado de sus vidas en cuestión de minutos después de 27 años de ser su hijo, hermano, primo, que su amor era condicional, y que eso era lo que más me dolía. Saber que en el momento que alguien los convenció de que yo había hecho algo malo, todo el amor que supuestamente sentían por mí desapareció instantáneamente. Mi mamá dijo que siempre me habían amado, que por eso les dolió tanto pensar que los había traicionado. Le dije que si realmente me hubieran amado habrían dudado de la acusación, habrían investigado, habrían hablado conmigo antes de destruirme. David intentó decir que habían actuado en caliente y cometido un error, y yo le recordé que no fue un error de un día, fue 5 años de silencio absoluto, donde no una sola vez ninguno de ellos se preguntó si tal vez, solo tal vez, yo estaba diciendo la verdad. Megan básicamente les dijo a sus papás que nunca los iba a perdonar, que había construido una vida sin ellos y que era mejor así, que Josh y sus amigos en Chicago eran su familia. Ahora, sus papás intentaron decir que siempre serían sus padres y que esperaban que algún día pudieran reconstruir la relación, pero Megan solo dijo que esa posibilidad murió cuando tiraron sus cosas a la calle y la trataron como si no existiera. Al final de la reunión, todos esperaban que Megan y yo dijéramos que los perdonábamos o que íbamos a intentar arreglar las relaciones. No lo hicimos. Les dijimos que necesitábamos tiempo, probablemente mucho tiempo, y que tal vez nunca podríamos perdonarlos completamente, que lo que nos habían hecho nos había traumatizado de formas que ellos no entendían, y que solo porque ahora sabían la verdad no significaba que todo estuviera bien mágicamente. Justin me pidió perdón otra vez antes de irnos y honestamente no supe qué decirle. Le había arruinado la vida por una mentira de una chica que apenas conocía. Sí, él también fue víctima de Ashley, pero él decidió creerle y decidió atacarme sin preguntar. Esa fue su decisión. Megan le dijo que esperaba que pudiera vivir consigo mismo, sabiendo lo que había causado. Ahora, en diciembre de 2024,
Sigo en Seattle con Rachel. Le voy a proponer matrimonio en Navidad, ya tengo todo planeado. Megan sigue en Chicago con Josh y están felices. Hablamos tipo una vez al mes para actualizarnos sobre nuestras vidas. Mi familia me sigue mandando mensajes regularmente, pero yo respondo muy poco, tipo mensajes cortos y sin mucha emoción. No sé si algún día podré perdonarlos completamente. Rachel dice que no tengo que decidirlo ahora, que está bien tomar el tiempo que necesite. Lo que sí sé es que construí una vida nueva aquí sin ellos, y esa vida es buena. Tengo un trabajo que me gusta, una pareja increíble que me apoya incondicionalmente, amigos reales que me conocen por quien soy ahora y no por el drama del pasado. A veces me pregunto cómo habría sido mi vida si nada de esto hubiera pasado, si todavía viviera en ese pueblo con mi familia cerca. Pero entonces recuerdo que esa familia me abandonó sin pensarlo 2 veces, y la familia que tengo ahora, la que yo elegí, nunca haría eso. Supongo que eso es lo que importa al final.